Buenas noches, amados hermanos. Bueno, mis hermanos, aquí nuevamente con el estudio. Vamos con el espiritismo estudiado. Y estamos estudiando, vamos en el mundo de expiación. Entonces, aquí llegamos ya a este punto de que ya sabemos que este mundo es, fue un mundo de expiación. Dejó de serlo desde el 5 de abril de 1912 con el juicio de mayoría. Pero el maestro dice que se siguen pagando deudas. Sí, el mundo ya subió un grado, pero nosotros estamos todavía pagando deudas porque pues al ser juzgados se dividió a los espíritus en tres partes y quedaron todas las tres a 90 años, ¿sí? Se dividieron en tres grupos. Entonces nos encontramos que, dice el maestro, que hasta después, ya cuando esté sentada la comuna, todavía habrán deudas que pagar y cobrar, porque estábamos tan supremamente endeudados que, bueno, esto dio para largo. Pero entonces aquí ya, con el juicio de mayoría que se celebró, entonces ya fueron muchos los hermanos enviados a otros mundos, ¿sí? Ah, está que el Maestro Espíritu de Verdad envió con su potencia a los hermanos que no acataban la ley, ¿sí? Y se fueron llevados a otros mundos. Y también después de que han ido desencarnando los que no han cumplido, también pues lo van sacando, van llevando a los mundos de su afinidad, como dice, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí ya estamos en la parte primordial, ¿sí? De que ya el mundo está comunizado, solidarizado con todo el universo por haberse llegado al juicio de mayoría. Entonces voy a leer la última parte del video pasado para que nosotros podamos eh, llevar pues, es una parte pequeña porque ya sigue, después dice en el párrafo tercero, la sangre derramada en 57 siglos. Entonces el video pues va a ser cortico para que en el otro empecemos con el título que acabo de leer y nos encontramos entonces, amados hermanos, con toda esta, con toda esta conflagración que hemos estado, ¿no? Porque estamos realmente en un punto exacto del problema de, de los cobros de vida, de todo lo que tenemos que pagar y cobrar, ¿cierto? Entonces, de tal manera, pues que voy a leer una parte, la última parte del video pasado. No es que, no es que la expiación imponga la guerra, ni el derramamiento de sangre, sino que lo impone la necesidad defensiva instintiva. Y como el parasitismo religioso se ha visto amenazado de destierro desde que se escribió el sánscrito,
como correctivo a los desterrados y prevención de los primitivos, los supremáticos desterrados, aprovechando la fuerza bruta inconsciente de los primitivos, han sostenido a toda costa sus religiones y tendencias de venganza contra aquellos misioneros que bien los conocían sus espíritus por haber sido sus jueces en el mundo donde sufrieron un juicio y del que sin justicia fueron y del que en justicia fueron expulsados por malversores y supremáticos. Aquí se trata de los hermanos neptunianos, porque el maestro también él tuvo que hacer el juicio de mayoría en Neptuno, ¿sí? O sea que también allá fue legislador. Entonces, parece ser que ellos son los que más le han hecho la guerra, ¿sí? A la causa. Bueno, esto es muy largo de estudiar. Entonces vamos con la parte que vamos a estudiar hoy. Esto lo que leí fue del video pasado. Los misioneros y los regenerados primitivos son los corregidos por los desterrados. Formaban su minoría cuando la familia adámica tomó por sed la corona del emperador y el cetro del pontífice. Pero aunque minoría, puede la ley consentir y consiente estas excepción para que el investigador pueda hacer la primer reforma básica y escribir la ley, pauta de las leyes que conforme a cada tiempo se habían de escribir y como ensayo para que por los resultados el investigador pudiera calcular el tiempo necesario para obtener la mayoría de regenerados y poder arribar al juicio definitivo. Bueno, entonces, bueno, aquí les digo, hermanos, que estamos en la página 37 del espiritismo estudiado. Entonces aquí nos vemos, amados hermanos, ¿sí? El furor que hay en estos momentos, pues realmente, si hace 58 siglos se escribió las leyes de Manú, ¿sí? Entonces, la verdad que no han sido como suficientes esos 58 siglos porque todavía estamos muy crudos, ¿cierto? Pero bueno, al fin y al cabo nos vamos entendiendo que ya fuimos juzgados, que ya el mundo subió un grado de progreso y por lo supuesto que nosotros también tenemos que ascender, porque los mundos progresan a través de los espíritus, ¿cierto? Entonces, bueno, arribar al juicio definitivo es también declarar la mayoría de edad de una familia, la que por ese hecho puede pedir y pide en justicia la ayuda solidaria de los mundos de progreso conforme al régimen único del universo. Ya en Noé, que tiene una hermosa significación para la familia terrena y por lo que ha ganado en los siglos que medían entre Noé y Sed,
se puede calcular matemáticamente el tiempo necesario para obtener la inmensa mayoría con tales o cuales medios y atributos, y es así elevado a los consejos superiores del gobierno del plano al que este mundo pertenece. Ese es el día de júbilo, grande en todo el infinito y más señalado en el sistema del que forma parte nuestro globo. Ha llegado la primer noticia oficial de una familia de hermanos que luchan y anuncian su próximo triunfo. Proximidad que, aunque sea de varias decenas de siglos, se han de cumplir y no habrá pasado un segundo en la eternidad. No puede escribirse en números, cifras, ni millones de siglos que esa familia saliera del seno del Padre para entrar al mundo de la vida y de la creación, y que son unas decenas de siglos. Además, ese anuncio implica el pedido de ayuda y protección a los que van despertando de su letargo y empiezan la vida de amor, y ya llegan maestros de la sabiduría y de progresos, empiezan a hacer el acicate maravilloso de las artes y las ciencias al encanto de los que se regeneran. Vea aquí la ayuda tan hermosa, ¿sí? Porque realmente pues la ayuda ha sido material y espiritual, ambas de la mano, porque pues eso es lo que nos hace progresar. Entonces seguimos en la lucha todavía, ¿sí? Entonces pues vamos manifestando nosotros nuestros deseos de seguir adelante, de progresar, ¿sí? Porque realmente en estos 750 siglos que le restan a la tierra es donde nosotros vamos a poder graduarnos de maestros, porque somos espíritus jóvenes. Hasta ahora fuimos juzgados, mientras que los hermanos neptunianos, pues ellos ya sufrieron su segundo juicio, ¿sí? Entonces, pues realmente es algo que nosotros debemos de analizar y bueno, hacer el deber de nosotros estar en este carro, que no nos vayamos a bajar de ahí. Bueno, no creáis que esto es una hipótesis, no. Es la historia que no se había escrito aún, pero que tenéis la prueba irrefutable de que cuanto he dicho en estos puntos es la historia de los hechos del Espíritu. Esa prueba la tenéis en las civilizaciones de Oriente, de la Persia, de Egipto, avanzando según avanzan en la regeneración los misioneros de Seth, de los que os señalaré como fe de esta verdad: un Confucio, un Zoroastro, un Ptolomeo, un Antulio en los albores de la Grecia, y un Sócrates cerrando el ciclo de sabios ahí para correrse a Oriente a dictar nuevas y más civilizadas leyes
en la naciente Roma, con un Servio Tulio. ¿No es bastante prueba? El espiritismo os dice que es prueba eficiente. Pero volvamos un poco atrás y conforme que en Noé se ha hecho el cálculo definitivo y podemos afirmar que allí estaba de nuevo hecho hombre el mismo investigador. Debería bastar que el ignorante Moisés hiciera sobre Noé el gran símbolo del arca que presentaba en verdad al hombre salvado del naufragio, que debemos entender el hombre regenerado. Pero tenemos pruebas escritas que hacen más fe y la prueba indiscutible, y entraremos en el testamento secreto de Abraham. Bueno, aquí en Noé se dice que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, Jafet es el mismo investigador, el mismo espíritu del maestro Joaquín Trincado. ¿Sí? Entonces ahí también estaba, por eso dice que él estaba ahí, porque fue uno de los 3 hijos de Noé. La cláusula 13 de aquel testamento dice textualmente: y contaréis los tiempos por siglos de 100 años, y los siglos serán 36, desde que escribiré mi ley hasta que la tierra la sabrá. Y nos da un punto fijo para que conozcamos cuándo se ha cumplido esos 36 siglos. Pues en la cláusula 11 dice: y de este siglo mis hijos serán de luz, porque verán la luz de su Padre, que les darán mis espíritus. Nadie dudará de que el decálogo del ignorante Moisés es la ley escrita. Y hoy nadie puede negar que a los 36 siglos de Moisés hablan los espíritus, con harto escándalo de los cobardes que los apostrofan por sus acusaciones y porque dicen la verdad acusándolos. Pero nadie impide que sigan hablando y produciendo toda clase de fenómenos innegables cuánto se ha hecho para llegar a esto. Entonces aquí termina ese párrafo y entonces aquí nos damos cuenta, ¿sí?, de que el maestro habla de la manifestación de los espíritus. Y tenemos el caso del maestro Allan Kardec. Claro que los espíritus siempre se han manifestado, pero en furor cuando se presentaron, cuando el maestro Allan Kardec, porque él venía a escribir esa ciencia, ¿sí?, y venía a descubrir esa tarea que a él le tocó, donde se encontraban con cantidad de espíritus, ¿sí?, que se manifestaron, y él pudo escribir la doctrina del espiritismo. Y luego llega el maestro Joaquín Trincado y con todo lo que él dejó escrito, y se comunicaban los espíritus en las cátedras, en la casa donde él vivía, porque él tenía su grupo de medium. Y entonces fue toda una manifestación
y se siguen comunicando porque ya hoy día los medios reciben los espíritus y ellos se comunican porque es un derecho. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que aquí en la doctrina el maestro deja, vuelvo a decir, punto por punto los actos que nosotros hemos hecho aquí en este plano tierra. ¿Sí? Porque nosotros hemos sido los actores, ¿sí? Y hemos estado, pues no solamente en los neptunianos y los primitivos, sino también han venido maestros de otros mundos, ¿sí? Entonces nos encontramos con una cantidad de conocimientos que verdaderamente nos abren el camino para nosotros poder comprender que el espiritismo, luz y verdad, el maestro lo define luz y verdad para diferenciarlo del espiritualismo, ¿cierto? Porque espiritismo es espiritismo. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, de que, nuevamente digo, nosotros estamos juzgados y sentenciados. Los que estamos aquí encarnados, ¿sí? Y cada uno, pues como nos dieron a las 3 generaciones, que el maestro las dividió en 3 generaciones, entonces, pues yo pertenezco a la 2ª generación y estoy aquí encarnada, ¿sí? Entonces, somos muchos. Y entonces aquí, pues ya cada uno que va desencarnando, pues si acatamos la ley, pues nos quedamos, y si no la acatamos, pues nos toca irnos. Entonces es algo que nosotros entendemos y comprendemos esta parte, que es bastante difícil, la verdad sea dicha. Porque verdaderamente cuántos hermanos habrá que están actuando tan mal, pero ellos no se dan cuenta y creen que van bien, ¿cierto? Entonces, porque no hemos podido analizarnos a nosotros mismos, no nos damos cuenta de nuestras tontunas, de todo lo que, los equívocos que cometemos. Entonces, bueno, amados hermanos, entonces ya para la otra nos queda el capítulo 3, párrafo 3, es la sangre derramada en 57 siglos. Entonces aquí vamos viendo y comprendiendo que verdaderamente el maestro nos da a conocer todas nuestras acciones. Muchas gracias, amados hermanos, y me encantó estar con ustedes. Y bueno, pues nos veremos en otra oportunidad. Gracias.